Hola, muy buenos días, tardes o noches. Te saluda Julián Arenas y te doy la bienvenida a este podcast sobre el futuro de los mercados inmobiliarios, para que puedas estar preparado y con todo el conocimiento suficiente para tomar las mejores decisiones de inversión. Este podcast tiene como principal objetivo ser una charla tranquila en la cual voy a compartir con todos ustedes el conocimiento que he adquirido a lo largo de más de 10 años trabajando en este sector. Para comenzar, me gustaría agradecerte por escuchar este episodio e invitarte a compartirlo con todas las personas que les pueda interesar o ayudar. Igualmente, recordarte que me puedes escribir a todas mis redes sociales usando el hashtag Visiones Inmobiliarias, en Instagram, en Facebook y en LinkedIn, y ahí siempre estoy muy pendiente de todos sus comentarios, sus preguntas y opiniones. Justamente, en el episodio del día de hoy, que es el episodio número 20, vamos a hacer un episodio especial en la cual voy a compartir con todos ustedes las opiniones y como el conocimiento y la investigación que he hecho acerca de dos temas que realmente me apasionan desde lo más profundo, que son las ciudades, la historia y el futuro de los mercados inmobiliarios. Entonces, en esos tres temas apasionantes se puede hablar muchísimo, pero justamente quiero es como empezar a trabajar esa relación y contarles esa relación y cómo veo yo cómo las ciudades del futuro van a ser moldeadas por los mercados inmobiliarios y estos mercados inmobiliarios van a traer consigo un montón de transformaciones y un montón de tendencias nuevas a la planificación de ciudades. Entonces, ese es el capítulo de hoy, espero les guste. Y para comenzar me gustaría como abrir el debate y si ustedes tienen opiniones y preguntas contrarias, se los agradecería muchísimo que me escribieran porque justamente estos temas de ciudad, de mercados inmobiliarios y sobre el futuro de la ciudad son temas de debate y son temas muy interesantes que podemos abordar y que podemos tener charlas muy interesantes y poder construir conocimiento colectivo, que eso es lo más importante de todo. Entonces, la pregunta con la que quisiera iniciar el episodio del día de hoy es sobre qué determina y para ustedes qué determina el desarrollo inmobiliario de una ciudad. Lo que se planifica desde la ciudad o lo que el desarrollo inmobiliario o lo que la ciudad se va transformando. Y justamente este es un debate que, digamos, puede parecer un poco del huevo o la gallina porque son dos temas complementarios. Y al ser dos temas complementarios, pues es más difícil, digamos, como saber qué va primero y qué va después. Pero y cada uno tiene unas opiniones totalmente respetables y diferentes. Digamos, hay teóricos que dicen que primero va la planificación de las ciudades y hay otros que dicen que responden mucho más hacia los criterios inmobiliarios, hacia, digamos, que los criterios inmobiliarios y los desarrollos inmobiliarios son los que construyen las ciudades. Y sobre esta base me gustaría empezar también con que tengamos una idea clara que viene desde la idea de la quística. Para los que no conocen este tema, la quística es la ciencia que estudia los asentamientos humanos. Les hago un pequeño paréntesis muy corto. La quística nace después de después de toda la Segunda Guerra Mundial. Se hacen unas reuniones en Grecia, ¿cierto? Y estas reuniones se citan los grandes urbanistas del mundo y crean esta ciencia, justamente para poder empezar a planificar y a pensar ciudades desde esa época. Y de ahí salen unos temas muy interesantes que como son la Carta de Atenas y el nuevo urbanismo que se implementó durante los 70s, 80s y pues casi hasta los 90s en América Latina y pues genera una serie de ideas muy interesantes. Dentro de la equística hay un montón de cosas de la equística, ¿cierto? Y los invito a que si quieren conocer más me escriban, les puedo mandar artículos o pueden ustedes mismos googlear, pues Google es la herramienta que todo lo sabe, entonces ustedes mismos podrían googlear qué es la equística y encontrar todo el conocimiento que pueden adquirir de esa ciencia. Pero lo interesante y lo que quiero traer de la ciencia de la equística en este episodio es justamente entender la ciudad como un ser vivo. Al entender la ciudad como un ser vivo, es decir, como un cuerpo como que se va mutando y que se va transformando, pues tiene unos procesos naturales como tal. Y es dentro de esos procesos naturales es que se empieza a visualizar la ciudad. Y como un ser vivo se analiza la ciudad por capas. Si ustedes tienen en cuenta el cuerpo humano como tal, ¿cierto? Como un ser vivo, no es independiente y las cosas no funcionan de manera independiente. Entonces, cuando existe en el cuerpo humano un problema, no sé, del corazón, pues afecta a los pulmones, afecta a muchos otros temas, afecta al cerebro, afecta a la circulación, bueno, en general afecta un montón de cosas. Asimismo sucede en las ciudades. Cuando las ciudades tienen un problema en algún sentido, pues empiezan a afectar lo otro, ¿cierto? Empiezan a afectar los otros ramos. Y no solamente eso, ¿y por qué traigo a colación eso? Porque los mercados inmobiliarios hacen parte de ese conjunto de capas que tiene la ciudad. Y al ser un conjunto de capas de esos que tiene la ciudad, justamente es de lo que empieza a manejarse y empieza a desenvolverse dentro de toda la planificación y dentro de todos esos factores que hacen que las ciudades crezcan. ¿Cierto? Entonces,
Las ciudades, dentro de la equística, las ciudades tienen tres procesos básicos, que es crecimiento, como desarrollo, llegan como a su etapa de adultez, por decirlo así, y después empiezan un proceso de envejecimiento. Eso es básicamente como un cuerpo humano, justamente. Imagínense que las ciudades son como un cuerpo humano. Entonces, dentro de ese proceso de crecimiento, cierto que muchas de las ciudades latinoamericanas están dentro de ese proceso de crecimiento, muchas ciudades a nivel mundial ya están dentro de otros procesos, cierto, de crecimiento, de desarrollo, ya digamos, ciudades, no sé, como Estambul, imagínense ustedes Estambul en qué etapa puede estar. Estambul no está muriendo, justamente está en una etapa de adultez ya muy mayor, por ejemplo, imagínense una persona como de 70, 80 años con un conocimiento muy vasto de lo que es la historia de la vida, pero todavía, digamos, está viva y todavía funciona, todavía es consciente de su propio devenir histórico y todavía puede transformarse y puede seguir transformándose para alargar su vida durante muchos y miles de años más. Entonces, esa es una ciudad como muy representativa y les aconsejo que si les gustan los temas de historia, miren el caso de Estambul porque es muy interesante. Es una ciudad que fue la capital de tres imperios, digamos, han pasado miles de cosas en Estambul, digamos, y actualmente es una de las ciudades más importantes de toda, pues digamos, de Europa y de Asia, y es muy interesante todo lo que se está transformando en Estambul. Actualmente también tiene el aeropuerto más grande a nivel mundial, y eso es un tema muy interesante de lo que se va a generar dentro de esa región de Turquía y como de como todo lo que gira alrededor de Estambul. Pero bueno, volviendo al tema central del episodio del día de hoy, como se dan cuenta me encantan los temas de historia y me suelo ir por las ramas. Pero entonces, al punto. En el tema del día de hoy justamente es esa relación de las ciudades con el desarrollo inmobiliario y el futuro de las ciudades con el desarrollo inmobiliario y cómo va a ser ese impacto que tiene el desarrollo inmobiliario sobre las ciudades. Entonces, ya teniendo en cuenta que y analizando sobre la base de la quística que las ciudades tienen procesos de crecimiento, ¿cierto? Imagínense ustedes que históricamente las ciudades han venido creciendo y el desarrollo inmobiliario es justamente la materialización de ese crecimiento de las ciudades. ¿Y por qué digo yo que el desarrollo inmobiliario es la materialización de las ciudades? Porque dentro, digamos, una ciudad empieza a expandirse y se empiezan a crear edificios. Uno ve cómo es el crecimiento de la ciudad en la medida en la que se van surgiendo y van naciendo edificios en cada una de esas zonas diferentes de ciudad, ¿cierto? Y ahí es donde el desarrollo inmobiliario acompaña ese crecimiento de las ciudades. Y es lo que les digo, es la materialización de la, digamos, como de toda la planeación y de todo el desarrollo de una ciudad. Y no solamente del desarrollo de la ciudad, sino también es el vivo ejemplo de los temas económicos y de la prosperidad de una ciudad. Digamos, una ciudad, si ustedes se pueden, pues piénsenlo, las ciudades cuando van creciendo y cuando van mejorando su poder económico, pues los edificios cada vez son mucho más altos, la gente llega mucho más y esos temas de aglomeración que generan las ciudades son los que propenden, digamos, los que impulsan también los sectores inmobiliarios. Y las ciudades cuando más como empiezan a atraer más y empiezan a generar mayores recursos, y empiezan a atraer más gente, es donde empiezan a densificarse mucho más y es donde empiezan a aparecer los edificios en altura. Eso ha sido históricamente lo que ha pasado y ustedes lo pueden ver básicamente en casi todas las ciudades a nivel mundial. Pueden mirar el caso de Nueva York, París, Barcelona, Madrid, ciudades latinoamericanas como Ciudad de México, Quito, Buenos Aires, Santiago de Chile, Bogotá, Sao Paulo, Río de Janeiro, bueno, en fin, casi todas las ciudades tienen este mismo comportamiento. Y eso es lo interesante, que los fenómenos de ciudad son muy particulares, pero también tienen elementos comunes que permiten los análisis integrales. Entonces, dentro de estos temas, y como les estaba diciendo, los sectores inmobiliarios acompañan los crecimientos, ¿cierto? Y esos crecimientos pueden ir en dos vías. Uno, desde la iniciativa privada, ¿cierto? El sector inmobiliario que quiere desarrollar una zona de ciudad específica, identifica unas zonas y con unas potencialidades de recursos, como de localización, de muchas cosas para desarrollar, o desde la iniciativa pública, que la iniciativa pública también es que quiere generar procesos de renovación urbana, por ejemplo, o se hace una ciudad aeropuerto y hacia allá es donde se, digamos, como que promueve el desarrollo inmobiliario alrededor de esas infraestructuras públicas. Entonces, teniendo estas dos visiones, ¿cierto? Desde la iniciativa privada, desde la iniciativa pública, hay muchos ejemplos de cada una de esas, ¿cierto? Por ejemplo, una ciudad cuando hace un aeropuerto, no sé, a kilómetros después, ese mismo aeropuerto empieza a convertirse dentro de un nodo urbano y empiezan a desarrollarse y el sector inmobiliario acompaña el desarrollo de ese aeropuerto con oficinas,
con vivienda, con comercio, con un montón de cosas que es lo que acompaña ese desarrollo. O cuando la iniciativa es privada, ¿cierto? Cuando se hacen estos grandes macroproyectos de vivienda, ¿cierto? Ahí es donde la iniciativa pública y donde el sector público empieza a acompañar esos procesos de vivienda, ¿cierto? Para dotar de infraestructura, de transporte, de servicios, de redes, de alcantarillado, en fin, como generar todos los servicios urbanos que necesitan esas zonas. Entonces, teniendo en cuenta estos dos motores, ¿cierto? Desde iniciativa privada y de iniciativa pública, ahí es donde vamos a empezar a ver unas tendencias que van a transformar los futuros de las ciudades, ¿cierto? ¿Y cómo se van a transformar el futuro de las ciudades? Uno, por los grandes macroproyectos de iniciativa pública para volver a hacer temas de renovación urbana, ¿cierto? Y es importante estos temas de renovación urbana, ¿por qué? Porque a muchas ciudades y dentro de las mismas ciudades, y aquí vuelvo al concepto de la ciudad como un ser vivo, van empezando a tener problemas dentro de sus mismas urbes, ¿cierto? Entonces las mismas ciudades empiezan a tener problemas, no sé, uno puede empezar a sufrir como el cuerpo humano, empieza a sufrir del corazón, que es lo que le pasa a muchas ciudades latinoamericanas, que empiezan, o a las ciudades norteamericanas también, y es que empiezan a sufrir de estos temas de los centros urbanos, lo que era el corazón de la ciudad, empieza a tener un decaimiento y un decrecimiento tanto poblacional como económico, porque esas zonas se van mutando y se van transformando hacia otras zonas y se van trasladando hacia otros sectores de ciudad. Y estas zonas empiezan en un decaimiento, en un empobrecimiento cada vez más de la población, y esto hace que las infraestructuras como tal se empiezan a envejecer y se empiece a dar todo un proceso como de envejecimiento muy fuerte que daña esos sectores de ciudad. Entonces, dentro de estos sectores de ciudades que la iniciativa pública, ¿cierto?, necesita actuar. ¿Por qué? Porque sobre esto la iniciativa privada justamente necesita acompañar esos procesos. Y para que me entiendan un poco mejor cómo se pueden articular esos procesos. Digamos, la iniciativa pública genera unos planes, ¿cierto? Y unos temas de renovación urbana importantes con unas libertades y con unas exenciones para el desarrollo inmobiliario, ¿cierto? Genera unas facilidades, por decirlo así, unas facilidades para el desarrollo inmobiliario que permiten justamente que el desarrollador inmobiliario llegue a copar esos espacios, ¿cierto? Y a generar nuevos productos que revitalicen las zonas de ciudad. Y esto cómo se puede adaptar con toda la dinámica que estamos viviendo y cuál es hacia el futuro de las ciudades. En estos campos de renovación urbana se va a empezar a generar algo que es la vivienda accesible. Y la vivienda accesible, ¿qué es lo que pasa? ¿Y por qué es importante la vivienda accesible? Lo que normalmente sucede por temas de economía urbana es que las ciudades, digamos, tienen unos centros y unos polos económicos muy importantes y ahí es donde la gente quiere estar más cerca, ¿cierto? Justamente. Lo podemos ver en cualquier ciudad de Latinoamérica o del mundo. En esos polos los precios de la vivienda empiezan a aumentar, ¿cierto? Y eso lo que hace es desplazar a la gente y generar procesos, ¿cierto? De desplazamiento y migraciones internas dentro de la propia ciudad, porque los valores empiezan a superar lo que la gente puede pagar y empiezan a buscar lugares más como económicos para vivir. Dentro de estos lugares un poco más económicos para vivir está la vivienda accesible, ¿cierto? Que es todos estos centros urbanos, cómo podemos revitalizarlos mediante este tipo de vivienda, es decir, volviendo a jalar población hacia estos centros urbanos, pero jalando la población justamente desde la perspectiva de que generarle una vivienda no de unos altísimos costos, sino de unos costos mucho más regulados, por decirlo así, ¿cierto? Y mucho más acordes a la realidad de cada ciudad. ¿Y esto cómo se hace? Justamente siendo muy innovador dentro del sector inmobiliario. Y muy innovador me refiero a que hay que transformar la manera como el sector inmobiliario visualiza los centros urbanos y visualiza los proyectos de vivienda, ¿cierto? Porque hay unos, como les contaba en el capítulo pasado, y aquí es donde empiezo a unir cosas de los capítulos que hemos hablado, es, hay unos temas que son las bases, y se los recomiendo mucho, miren el capítulo de las bases y los fundamentos del negocio inmobiliario. Ahí hay unas bases y hay unos criterios fundamentales para el desarrollo de proyectos. Estos criterios tienen que empezar a transformarse un poco. ¿Y por qué transformarse? Para poder hacer vivienda donde la gente realmente pueda pagarla y pueda vivir. Y hay que transformar temas desde arquitectura hasta temas constructivos. ¿Por qué? Porque esta vivienda como accesible que se puede generar en estos centros de ciudad necesita unas condiciones diferentes a las que tradicionalmente se ha hecho. Porque para bajar costos necesitamos, no solo, digamos, no es bajar calidad, sino bajar unos temas de especificaciones, pero esas especificaciones las tiene que dar la ciudad.
Es decir, imagínense ustedes como edificios de apartamentos sin amenidades, pero porque las amenidades, ¿cierto? Entendiendo las amenidades como el salón comunal, los salones de juegos, piscina, no sé, salones de niños, todo eso, esos servicios que prestan los edificios actualmente como temas independientes, los empiece a generar la ciudad. Es decir, poder hacer procesos de acompañamiento desde el sector público y a los desarrollos privados para generar realmente centros de ciudad vivos y activos, para poder justamente que esta vivienda baje los costos y poder atraer mayor cantidad de población y que esos centros urbanos vuelvan a cobrar esa vitalidad que se necesita, ¿cierto? Y aquí los invito a pensar realmente en edificios multiservicios, con temas de transformaciones. Imagínense un edificio que pueda ser como un Lego, es decir, un edificio que pueda ir mutando durante el tiempo de acuerdo a los requerimientos de la población y de acuerdo a los requerimientos de la ciudad, ¿cierto? Y lo que les digo, aquí es importante que todo el sector inmobiliario acompañe temas de innovación constructiva para poder generar estas transformaciones de ciudad y acompañar los crecimientos de la ciudad. Entonces, dentro de esto, imagínense eso, edificios flexibles donde se puedan modificar los usos muy fácilmente, donde las estructuras sean modificables a su interior, es decir, generar grandes plantas donde se pueda, durante X número de tiempo hay vivienda, después se transforma en oficinas, después se transforma en un comercio, después se transforma en un coworking y después se puede ir siguiendo transformando con respecto a lo que la ciudad vaya necesitando. Esos son los nuevos edificios que necesitamos. Igual también los centros urbanos tienen un tema muy importante y es que conectan con la raíz y con lo que es la razón de ser de la ciudad, que eso también en las ciudades latinoamericanas lo hemos olvidado un poco. Los centros urbanos tienen una memoria histórica supremamente importante dentro de la vida y dentro de la recordación de la gente. Y al hacer que estos centros urbanos vuelvan a revitalizarse con población, podemos empezar a generar esa cultura, ¿cierto? Y de ciudad y esos sentidos de pertenencia tan importantes para las ciudades y empezar a generar atractivos, sobre todo, para los temas de turismo que se vienen en el futuro. Ahorita claramente no, y si me están escuchando después de la pandemia les va a parecer ilógico, pero si todavía me están escuchando en temas de pandemia, pues ahorita el tema del sector turístico va a estar muy afectado, pero justamente visualicen y lo que quiero en este podcast el día de hoy es justamente que ustedes se imaginen eso, que imaginen esa ciudad, inspirarlos a imaginar y modelar ese y construir ese futuro de las ciudades por medio de los mercados inmobiliarios, porque son lo que les estaba diciendo, son la materialización y son lo que se puede hacer, ¿cierto? Y es cómo se puede construir ciudades del sector privado. Y es con ideas contraintuitivas, que son justamente lo suficientemente poderosas para transformar territorios y ciudades y hasta toda digamos, los temas generales de planificación de un territorio. Entonces, esas ideas contraintuitivas pueden ser eso. Volver sobre todo también, digamos, dentro de estos servicios urbanos, es volver a la vida de calle. Y eso es lo que va a volver a primar dentro del futuro de las ciudades. Digamos, las ciudades como los veníamos haciendo, eran unas grandes moles, unas macro ciudades que todavía van a seguir existiendo, no digo que no, eso va a seguir existiendo, pero la escala se va a ir reduciendo, es decir, las ciudades cada vez van a ser más caminables, los lugares van a ser cada vez más centrales y se van a empezar a concentrar poblaciones dentro de lugares dentro de la misma ciudad, ¿cierto? Van a haber microciudades dentro de la gran ciudad y esos microciudades van a premiar sobre todo la vida de calle, ¿cierto? Y esa vida de calle va a transformar y va a generar una mutación del comercio y de los servicios que se dan dentro de esa ciudad. Recordemos que los temas de home office van a ser muchísimo más fuertes, los temas de oficinas vienen en una caída muy muy fuerte y la transformación de la vida en la ciudad se está cambiando y va a cambiar para siempre, ya no vamos a volver a lo que teníamos, ¿cierto? Y al no volver a lo que teníamos, nos requiere unas transformaciones tanto mentales como de la visualización que tenemos dentro de la misma ciudad, ¿cierto? Entonces, piensen cómo van a ser estos nuevos contactos y esta nueva vida de calle dentro de esas ciudades, ¿cierto? Van a ser plazoletas grandes, con todos los temas de higienización, vamos a volver a esta ola higienista de las ciudades y estos temas van a generar mucho más espacio, mayor como interacciones sociales y eso es lo que la gente va a generar. Los temas de salud y bienestar van a venir muy muy fuertes dentro de esta nueva ciudad, ¿cierto? Los espacios van a ser mucho más amplios, los andenes, bueno, andenes no aceras también van a ser mucho más amplios, ¿cierto?
y generar también un tema importantísimo de las ciudades, y es que el contacto humano va a volver a ser importante, ¿cierto? Se van a volver a generar lugares de encuentro de las personas en ambientes claramente mucho más seguros. Pero ¿por qué se van a volver a generar como encuentros urbanos y lugares de encuentro de las personas? Porque las ciudades permiten algo fundamental y es el flujo de ideas, ¿cierto? Porque es el flujo de ideas, porque justamente las ciudades tienen una gran aglomeración de personas y estas personas traen ideas diferentes porque vienen de lugares diferentes y eso genera nuevo conocimiento. Y ese nuevo conocimiento se va a generar en estos lugares de encuentro, porque los lugares de encuentro permiten, pues digamos, como las interacciones cara a cara que ayudan a explicar mejor ideas mucho más complejas y permiten la construcción de conocimiento colectivo. No digo que los temas de y no me malinterpreten, no digo que los temas de digitales y todos vayan a seguir funcionando y van a ser mucho más fuertes. Créanme que van a ser muchísimo más fuertes en el futuro. Pero los encuentros presenciales van a ser muy valorados y van a volver a tener un espacio importante dentro de estas interacciones humanas. Justamente porque las ciudades como tal siguen generando, ¿cierto? Incrementan los beneficios de las personas y incrementan los beneficios de las personas también inteligentes porque pueden justamente unir esas ideas con otras y crear nuevo conocimiento. Y esa creación de capital humano que se da en las ciudades es muy difícil de replicar por medios virtuales. Se puede hacer y se va a seguir haciendo, no digo que no. Y ahora con mayor razón va a poder ser mucho más global. Pero los encuentros cara a cara, los encuentros personales, digamos, las ideas que se te pueden ocurrir hablando con alguien, justamente teniendo una conversación personalmente, son muy diferentes a los que se pueden tener en una conversación virtual, justamente. Por mil cosas, pero van a ser diferentes. Finalmente, las ciudades van a tener un tema y las ciudades del futuro van a ser mucho más densas. Y esta es una idea que muchos me van a debatir, pero justamente van a ser mucho más densas de lo que estamos acostumbrados. ¿Y por qué van a ser mucho más densas? Porque la urbanización genera desarrollo económico, justamente. Y esta marea, imagínense que el desarrollo económico y el sector inmobiliario es como una ola, ¿cierto? Y las ciudades, entonces genera expansión y después se contrae, genera expansión y después se contrae. Las ciudades estábamos en un fenómeno en el cual la capacidad económica generaba una mayor expansión, ¿cierto? Es decir, se requería mucho suelo para irse más lejos, pero ya con todos los cambios, ¿cierto? Los impactos en el medio ambiente que genera, digamos, las ciudades tratan de estar reduciendo cada vez más su huella y su impacto dentro del medio ambiente y dentro de su entorno. Entonces lo que se va a generar es como cuando una ola se recoge, es decir, se vuelve a concentrar todo, ¿cierto? Y las ciudades van a ser mucho más eficientes. Al concentrar todo, pues se reducen los temas de transporte, se reducen los temas de movilidad, se reducen muchas cosas, ¿cierto? Y las ciudades van a empezar a ser mucho más eficientes energéticamente. Y al ser más eficientes energéticamente, ¿cierto? Y no solo energéticamente, en muchos aspectos como tal, pues van a empezar a ser mucho más sostenibles en el tiempo y mucho más amigables con el medio ambiente. Entonces las ciudades en el futuro y el mercado inmobiliario va a empezar a responder a esa densificación. Y el reto en ese sentido está es cómo respondemos a esa densificación. Si seguimos respondiendo con estructuras tradicionales de edificios que digamos, van a tener unos temas de vida tan a largo plazo, con unos materiales de tan baja calidad que van a seguir impactando fuertemente el medio ambiente, o nos empezamos a transformar, ¿cierto? Y generamos espacios realmente que se puedan mutar y que puedan transformarse con materiales que puedan ser resilientes en el tiempo y poder transformar toda la visión de la ciudad. Eso es lo que les estaba contando. Y lo que les decía también, las grandes metrópolis van a seguir y van a seguir existiendo y van a dominar las economías. Eso también es importante de lo que viene en el futuro del desarrollo inmobiliario con las ciudades. Las ciudades cada vez más van a empezar a tener una injerencia mucho más fuerte en los temas gubernamentales. Y tienen injerencia mucho más fuerte en los temas gubernamentales porque los países y las economías de los países dependen de las economías de las ciudades, ¿cierto? Y hay muchos estudios en los que se puede y está demostrado que los países más urbanizados son los países más ricos y los países menos urbanizados son más rurales, son los países más pobres. Eso no lo digo yo, lo dicen un montón de investigaciones y les recomiendo que las busquen. Ahí en Google les da todas las herramientas para buscarlas
y si quieren bibliografía como específica me escriben y se las doy, no hay ningún problema. Pero entonces, esto es el tema importante. Las ciudades empiezan a ganar un protagonismo mucho más fuerte dentro de la economía mundial y al ganar un protagonismo mucho más fuerte dentro de la economía mundial, esto va a generar repercusiones políticas muchísimo más fuertes, ¿cierto? Y esas repercusiones políticas van a generar todos los temas de transformación de ciudades y de los países como tal, y de las relaciones internacionales como las estamos viendo. Y el sector inmobiliario va a ser justamente como la materialización de esas nuevas ciudades, y va a ser el elemento fundamental para poder materializar estas nuevas ideas de ciudad, como ya les estaba diciendo. Ya por último, y ya este es el último tema que quería tocarles, es que las ciudades justamente y los mercados inmobiliarios del futuro y lo que se viene para las ciudades son temas supremamente interesantes. Digamos, quiero que lo vean este capítulo, quiero que lo escuchen con unos ojos muy abiertos justamente porque son las transformaciones del mercado inmobiliario las que son capaces de moldear la forma en la cual se planea, se usa y se construyen las ciudades. Quiero que esto lo tengan muy en cuenta y porque no solamente es eso, sino que los nuevos actores del mercado inmobiliario, como pueden ser los fondos de inversión, lo capital, los conglomerados inmobiliarios, ellos van a ser los actores que van a transformar las economías de las ciudades y van a ser los actores que van a materializar las ideas de las ciudades que queremos del futuro. ¿Cierto? Porque no basta simplemente con que la ciudad diga y digamos desde lo público se diga que se va a hacer X o Y si los mercados inmobiliarios no acompañan esos desarrollos. Entonces los mercados inmobiliarios, ¿cierto? Y los desarrolladores inmobiliarios son los que tienen como la batuta para poder guiar las ciudades del futuro y poder materializar esas ideas de ciudad de futuro, ¿cierto? Porque es un sector, y justamente es lo que he venido diciendo durante muchos podcasts, somos un sector en el cual tenemos como la responsabilidad de materializar y hacer mejores ciudades en el futuro. Esa es la idea fundamental que les quería como dejar el día de hoy, y es que el sector inmobiliario es el responsable de hacer las ciudades del futuro y de materializar ciudades sostenibles y perdurables en el tiempo, que atiendan necesidades de los usuarios finales justamente, que la gente pueda ser feliz en las ciudades depende en gran parte de los desarrollos inmobiliarios que se puedan hacer. Y esa es la invitación que quería hacerles, que estos mercados inmobiliarios son un campo fértil para la innovación y la creatividad, para justamente responder a esas demandas del futuro, de los ciudadanos del futuro y de las ciudades del futuro. Entonces, este era el capítulo de hoy. Espero todos sus comentarios, preguntas, opiniones, debates. Si quieren hacemos un live para hablar de este tema que me parece supremamente interesante. Quiero recordarles que la masterclass es ya de creación de productos empáticos y emocionales, justamente para generar estos productos innovadores del futuro, ya está en Hotmart, en la plataforma de Hotmart. Es Hotmart, Hotmart. Ahí la pueden encontrar. Está a un precio supremamente asequible para que lo puedan ver. Y ahí, ¿qué es importante de esa masterclass? Les doy esas herramientas para atender mercados segmentados con alta generación de valor, ¿cierto? Ahí van a entender las bases del cambio demográfico, van a analizar las características de los nuevos clientes, van a poder conceptualizar y crear productos empáticos, y les doy dos herramientas fundamentales que son los estudios de mercado empáticos y digamos como la escalera de construcción de productos E3, exitosos, empáticos y emocionales. Esos elementos los tienen dentro de esa masterclass. Entonces ya con esa masterclass van a tener todo el conocimiento para poder justamente empezar dentro de este mundo inmobiliario. Les recuerdo que me pueden escribir a todas mis redes sociales justamente con el arroba de julare87, ¿cierto? Y en la cuenta también alterna de Visiones Inmobiliarias, que es el nombre de este podcast. Ahí publico contenido a diario sobre temas inmobiliarios y ahí me pueden hacer todas las preguntas, opiniones, comentarios, ahí me pueden escribir lo que quieran, ¿cierto? Igual, si van a repostear este capítulo, les aconsejo que me ayuden también, parte de todo el tema es que ustedes me ayuden a reproducir esta información y lo pueden hacer con el hashtag de Visiones Inmobiliarias. Eso era todo por hoy. Les deseo un feliz fin de semana, un feliz día, noche, tarde, a la hora que me estén escuchando. Y compartan este contenido, por favor. Se los agradecería muchísimo. Y nos escuchamos dentro de 8 días. Hasta pronto.